llegado al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Esta semana fue difícil porque no solo seguimos padeciendo por la pandemia, que afortunadamente va bajando poco, pero va bajando. Sin embargo, también el martes enfrentamos el temblor, el sismo, se perdieron vidas humanas, desde luego no fueron tan graves los daños, pero todo eso afecta. Y ayer todavía este atentado al secretario de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. También lamentamos la pérdida de 2 elementos de su escolta, gente muy cercana a él, y también lamentamos el fallecimiento de una joven de Jalatlaco que venía a vender su comida a la Ciudad de México con su familia. En Jalatlaco se hacen tlacoyos y de eso vive mucha gente. Siembran el maíz, el haba, le dan valor agregado a estos alimentos tan nutritivos y vienen a venderlos a la Ciudad de México. Y desgraciadamente pues perdió la vida una joven de esta familia. Esto nos lleva... Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar aquí nuevamente con ustedes, de permitirnos llegar una vez más hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos la enorme oportunidad de compartir con ustedes, aunque sea un rato, en este espacio. De verdad nos da muchísimo gusto que nos den ustedes esa oportunidad, que hagan clic en este espacio, que nos permitan platicar con ustedes. Es de verdad maravilloso, es un placer, es un gusto. Hoy es lunes 29 de junio ya del año 2020. Transmitimos como siempre desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchó usted toda la sarta de, digamos que, pues de cosas que dice el presidente sin ningún sentido, que si siembran el maíz, que si siembran el frijol. La verdad que, con mucho respeto para la gente que es muy entregada al presidente, la verdad, nuestros respetos, pero también es importante decir que no tiene ningún sentido las cosas que a veces habla, que si la persona que falleció en el ataque en contra del secretario de Seguridad allá de la Ciudad de México, que si se dedicaba a sembrar maíz, que si se dedicaba a sembrar frijol, a lo que se dedicara. Aquí lo importante es que el Estado debe de darles el apoyo, la ayuda necesaria, como lo han pedido. Esta joven de 26 años, madre de 2 pequeños, se dirigía a su trabajo, donde realiza o vende pues comida. Esa mañana, en el ataque o atentado que sufrió el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García, por un comando armado,
que se presume, porque así lo dijo el mismo Omar García, que era del cártel de Jalisco Nueva Generación, pues sinceramente pues fue un daño colateral en el que también murieron 2 policías que custodiaban o que acompañaban a este funcionario. Algo muy lamentable, desde luego, y que en este momento pues el Estado es el que debería de garantizarles. El mensaje del presidente hubiese sido mucho mejor, que el gobierno se iba a hacer cargo de los gastos, que el gobierno se iba a hacer cargo de la ayuda, que el gobierno iba a becar a los niños o a las niñas, a sus pequeños, que el gobierno le iba a brindar la ayuda. No hay ese comentario. El comentario insulso, el comentario vano, el comentario vacío, de que se dedicaba a sembrar frijoles, que son gente que se dedica a la siembra del maíz, o sea, nada que ver. O sea, yo pienso que el presidente ha resultado un personaje que ha sido una verdadera decepción por donde usted le quiera ver, con mucho respeto, repito, para los que son fanáticos de él, para que son gente muy entregada a él, que no quieren darse cuenta de lo que realmente está sucediendo. Un presidente que no ha tenido capacidad absolutamente de nada. No se puede cambiar un país con ocurrencias, con disparates, con discursos sin sentido. No se puede cambiar un país cuando lo enfrentas, cuando lo divides, cuando cometes actos que son mal vistos, porque si nosotros nos vamos a los anteriores gobiernos, no podemos ocultar que han sido corruptos. Nunca diremos eso, porque hemos visto tanta y tanta corrupción, pero jamás habíamos visto tanto cinismo como el del presidente de hoy, de soltar, de ordenar la liberación del hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, y en el colmo del cinismo, ir a saludar a la mamá de este narcotraficante. Una verdadera afrenta a la investidura, que la tiró por los suelos, la embarró en el suelo, la pisoteó en el suelo. De verdad, la investidura presidencial pisoteada por el presidente de la República. Por este acto, por esta situación en la que nunca, repito, habíamos visto a un presidente con anterioridad que hubiese cometido este tipo de acción, en el que un presidente se sometiera de tal manera la institución, el Estado de Derecho, uno de los 3 poderes de la Unión, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, que es el presidente, sometido, rebajado de tal manera a un cártel de la droga, que es el cártel de Sinaloa, y que esto tiene repercusiones muy fuertes, porque desde un principio se vio que era un favoritismo o que había una cierta preferencia por un cártel de la droga. La afrenta, el atentado en la Ciudad de México, donde vive el presidente de la República, donde habita el presidente de la República, es el claro desafío a la nula, a la poca o a la nada de la política pública en materia de seguridad. Esto de lo del cártel de Jalisco lo decimos hoy porque lo dijo el propio secretario de Seguridad que sufrió el atentado, donde murió esta joven madre, que hoy dice el presidente que si sembraba frijol, que si sembraba maíz, cuando deberían de estar abocados a brindarle toda la ayuda, como lo han solicitado los familiares. Pero bueno, esta afrenta al Estado de Derecho se debe a la debilidad que el presidente ha demostrado una y otra vez, tantos y tantos años buscando la presidencia de la República, para terminar siendo prácticamente una caricatura de lo que un presidente debe de ser. Un discurso sin sentido, un discurso vacío, un discurso sin la mínima sensibilidad
por lo que hoy vivimos. No nos vamos a dejar intimidar, dice el presidente, y suena a burla, por más que usted le quiera encontrar congruencia. Dice, no nos vamos a dejar intimidar ni vamos a hacer acuerdos con la delincuencia organizada como era antes. No dudo que antes hubiese acuerdos de la delincuencia organizada, no lo dudo, pero al Estado mexicano no los puedes someter de esa manera tan abierta porque generas un gran hueco que va a cubrir a alguien o que simple y sencillamente se siente ofendido otro cártel de la droga por esta preferencia que el presidente le dio al cártel de Sinaloa. Es muy importante que quede claro, agregó, nosotros no vamos a declararle la guerra, ahí radica el miedo. No vamos a usar esas balandronadas, pues por más que diga eso, hay temor, hay cobardía. Tampoco vamos a violar derechos humanos y no se van a permitir masacres, pero sí vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados. Por Dios, el presidente de la República todavía aún no se da cuenta en dónde está sentado. En un videomensaje en sus redes sociales, el presidente resaltó que ahora hay una frontera, un límite, una raya bien pintada, cosa que no vemos por ningún lado. Una cosa es la autoridad y otra es la delincuencia. Vaya, hasta que dijo algo que más o menos pudiera sonar acorde a lo que hoy estamos viviendo. Ojalá y esto se entienda. No se puede entender cuando se actúa de esa manera, cuando se saluda a una mamá de un narcotraficante, cuando se ordena la liberación de un narcotraficante ya acorralado, detenido por las Fuerzas Armadas y que le digan suéltenlo. Eso no se puede entender. Tenemos miedo, dice el presidente, como todos los seres humanos. Nada más que hay una diferencia importante. No somos cobardes, dice el presidente. Pero cuando hay indiferencia de actuar como se debe de actuar, encierra cierta cobardía, por más que se trate de ocultar. Porque los ciudadanos somos los que pagamos esto. Cuando se dice no voy a pactar con la delincuencia organizada, pero tampoco vamos a cometer balandronadas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿En dónde va a radicar la investidura y el poder que tienes como presidente? ¿Qué vas a hacer? Es una gran interrogante que la verdad deja a todos totalmente en un estado de indefensión, en un estado en el que no vemos autoridad alguna por parte del presidente de la República, como que le ha quedado demasiado grande el cargo público de presidente de la República. He dicho una y otra vez que Andrés Manuel López Obrador nos era más útil como líder de izquierda, nos era más útil como un adversario al sistema, porque servía de contrapeso a los gobiernos en turno. Pero hoy como presidente ha perdido toda capacidad de saber realmente qué es lo que quiere para este país. No tiene ni pies ni cabeza su gobierno, sobre todo cuando tenemos a lambiscones. Porque lo que hoy sucede en nuestro país no es a causa de los fifís, no es a causa de los conservadores, no es a causa de los neoliberales. Es que alrededor del presidente hay funcionarios que únicamente asientan con la cabeza, que se humillan, que se someten y que no son capaces de decirle al presidente, presidente, aquí estamos mal. Cuando en el Congreso de la Unión hay una mayoría de Morena que simple y sencillamente no tiene capacidad de decirle al presidente, esto está mal, presidente, y no podemos hacer eso. Usted tiene que ser un presidente fuerte, mandar un mensaje fuerte para que veamos que hay un presidente fuerte, inteligente, que sabe afrontar lo que hoy estamos viviendo en materia de salud, en materia económica, en materia de seguridad. Cuando hay legisladores, cuando hay funcionarios que únicamente le sirven de tapete al presidente, vienen las reacciones como la de Porfirio Muñoz Ledo cuando dice que solamente hay gente agachada
servil, que no tienen capacidad de emitir opinión para corregir el rumbo y ayudar al presidente de la República, porque temen perder el cargo público, porque temen perder una quincena, porque temen perder sus enormes salarios. El presidente está perdido, no tiene capacidad, nadie le dice, está peleado con todo mundo. Esa es la verdad. Y es lo que vemos en el presidente. Vamos para adelante, dice el presidente, pero hacia adelante, ¿con quién o contra quién o para qué? Cuando su discurso está muy discordante con lo que sucede. En fin, son señales equivocadas como las que dice Alfredo González Castro en el Heraldo de México, cuando dice que el atentado que sufrió Omar García responde a su eficiente trabajo contra grupos del crimen organizado, pero se da en medio de una serie de acontecimientos que han marcado la actuación del gobierno federal en la lucha contra los varones del narcotráfico. Por un lado, las fuerzas federales mantienen una férrea persecución sobre diversos grupos, como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que encabeza Nemesio Oseguera, alias El Mencho, o el Cártel de Santa Rosa de Lima, dirigido por José Antonio Yepes, alias El Marro. A estos grupos la 4T los trae mordiendo el polvo. Sin embargo, la actitud con otros, como con el Cártel de Sinaloa, que encabeza la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, deja una sensación de que hay un trato inequitativo que está sucediendo. Esto ha generado resentimientos al grado de que el Cártel de Jalisco Nueva Generación lanzó un desafío al gobierno atentando contra la vida de Omar García en pleno corazón de la Ciudad de México, en donde vive el presidente de la República. Los hechos hablan por sí solos. El 17 de octubre del 2019, las fuerzas federales lanzaron el Culiacanazo, operativo con el que pretendían capturar a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín, pero lo dejaron en libertad por una orden presidencial, reconoció el propio presidente el pasado 19 de junio, 8 meses después de aquella acción y de que no se sabía con certeza quién lo había girado o quién había girado esa orden. El 29 de marzo, en una gira por Sinaloa, el presidente hizo una parada en Badiraguato para saludar de mano a la señora María Consuelo Loera Pérez, madre del Chapo. Esta acción le generó una cascada de críticas entre la oposición, expertos en temas de seguridad y legisladores, entre ellos la senadora Lili Telles, quien renunció a Morena y se enlistó en las filas del PAN por esa y otras razones, pero las consideraciones que tuvo el gobierno con el Cártel de Sinaloa no han sido las mismas con otros grupos. El 19 de febrero de este año, Rubén Oseguera, el Menchito, hijo del Mencho, fue extraditado a Estados Unidos. Su defensa se quejó porque nunca les notificaron de una decisión que a la vista de todos debilitó moralmente al Cártel de Jalisco Nueva Generación. El suceso más reciente contra un cártel ocurrió el 20 de junio, cuando las autoridades detuvieron a la madre, a la hermana y a una prima del Marro, quienes se ubicaron como presuntas operadoras del Cártel Santa Rosa de Lima. En respuesta, el Marro amagó con hacer arder Guanajuato y aliarse con otros cárteles. El presidente de la República ha enviado muy malas señales y las respuestas que hoy vemos pues prácticamente son esas. Es el desafío al Estado que pues hoy se encuentra prácticamente debilitado. Si tiene usted oportunidad, échele una leída a Pablo Iriar, que escribe hoy en El Financiero. Dice que el primer atentado del narco en la Ciudad de México no fue un asunto ideológico contra la 4T, sino el desafío de un cártel al Estado que el presidente de la República debilitó. El Estado mexicano debilitado. Siempre dijo que los grandes grupos criminales no eran un peligro y que se convertirían en buenos con su llegada al poder. Vaya siendo. Ahora tenemos a un cártel empoderado
y como jefe de la delincuencia organizada en la Ciudad de México. Nunca habíamos visto algo igual. El principal error que todos nos hemos dado cuenta es la ausencia de estrategia para combatir a las organizaciones criminales más poderosas. No se elaboró ningún proyecto de seguridad en la campaña ni al inicio de la administración. El presidente ha dado bandazos y cizagueos, no al ejército, sí al ejército, a sus cuarteles, bueno, mejor no, a la calle, a encargarse de la seguridad pública durante todo su sexenio. Pero si se encuentran a grupos criminales, no les disparen, sométanse, déjense amarrar, abofetear y entreguen sus armas. Ya serán recibidos en Palacio para felicitarlos por no tocar a los criminales, y que el ejército entre a los negocios como construir y administrar el aeropuerto de Santa Lucía. De las omisiones y errores en la lucha anticrimen se desprende, quiérase o no, un inquietante aroma de contaminación del gobierno federal con grupos de narcotraficantes. Es lo que escribe Pablo Iriart hoy en El Financiero. Así que bueno, la verdad es que esto está cada día más delicado, y encima de todo lo que está sucediendo con la liberación de la mamá, de la hermana y de la prima del Marro, el presidente de la República descalificó al gobierno de Diego Sinue allá en Guanajuato. López Obrador censuró la liberación de María Eva Ortiz, madre del Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, y sugirió que en el caso hubo un problema añejo vinculado a ineficiencia y a corrupción. Subrayó que siempre que se deje en libertad a presuntos delincuentes de cierta relevancia, algunos jueces hablan de que no se integró bien la averiguación y es una forma de ocultar un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad. Calificó de muy raro lo que está pasando en Guanajuato. Dijo que se investigará esa liberación y cuestionó que el fiscal del estado lleve ya 12 años en el cargo. Es un estado que tiene muy elevados índices de homicidios, el estado con más homicidios, ya lleva tiempo y las autoridades judiciales son las mismas. El fiscal de Guanajuato lleva ya muchos años, 12 años, y tiene que haber una renovación en Guanajuato. Pero si nos ponemos a ver lo que él hizo al ordenar la liberación de Ovidio Guzmán, y luego, lo de Ovidio Guzmán de verdad ya es totalmente algo muy grave. Incluso yo me atrevo a pensar que debe de haber una, el presidente debe de ser llamado ante el Congreso, porque esta es prácticamente una traición al país. Es algo muy lamentable porque se convirtió en cómplice. Como presidente de la República ordenó la liberación de un narcotraficante o de un presunto delincuente. No puede ser posible, ¿no? El Código Penal Federal señala como delito a quien facilite la huida o permita la huida de un delincuente, de un presunto delincuente, en razón de la jerarquía que tengas, que ordene su liberación o que le permitas la fuga. Es un delito muy grave lo que ha hecho el presidente de la República, y hasta ahorita tampoco se ha escuchado a algún diputado que lo llame a cuentas. El presidente de verdad ha cometido un delito que yo pienso que debiera de ser al menos cuestionado por el Congreso de la Unión. Alguien debería de decir con toda la autoridad que el presidente ha cometido un delito, con todas lo que conlleva la palabra. Es un delito permitir la fuga de un probable o presunto criminal. Creo que el presidente se está equivocando rotundamente, y si no se corrige el rumbo, terminaremos en manos de la delincuencia. Yo digo que la pandemia que hoy vivimos, tarde o temprano habremos de salir de ella, se encontrará un medicamento, una medicina, habrá una cura. La economía, pese a que está por los suelos,
tarde o temprano habremos de recuperarnos, que ha sido una mala estrategia también del presidente que nos ha llevado hasta el fondo del abismo, pero saldremos seguramente. Los grupos delincuenciales, la delincuencia organizada, los cárteles de la droga, ahí seguirán porque no se logra encontrar una estrategia para poder detener todo lo que estamos viviendo diariamente. El sur de Veracruz, de verdad, Coatzacoalcos, Zacayucan, Minatitlán, toda esta zona, las Chuapas, Agua Dulce, Nanchital, todo, crímenes aquí, crímenes allá, hasta colgados aquí en Coatzacoalcos de un puente, un colgado hace unos días aquí en Coatzacoalcos. Yo creo que estamos atravesando un momento muy crítico. Veracruz está sumergido en una ola imparable de violencia. Y yo creo que la señal que ha mandado el presidente de la República ha sido muy equivocada. Y creo que es el momento en que se tiene que dar un viraje para tratar de recomponer todo lo que se está viviendo, todo lo mal que estamos caminando en este momento. Le digo que censuró el presidente al gobierno de Guanajuato a este fiscal, pero lo que vemos, lo que ha hecho también él, debe de ser censurado por alguien, porque no puede ser que el presidente haya cometido este tipo de delito, porque es un delito sinceramente, y yo creo que alguien debe de meter orden. El presidente de la República se está equivocando rotundamente en lo que está haciendo. Pues es difícil, hay mucha corrupción, es cierto, no es de ahorita la corrupción, también es cierto, los acuerdos de la delincuencia organizada y el gobierno también no son nuevos, pero lo del presidente hoy de abiertamente reconocer la liberación de un presunto o probable delincuente de un cártel de la droga, manda muy mala señal a otros cárteles de la droga. Por eso lo que sucede o lo que está sucediendo o el atentado en la Ciudad de México contra el secretario de Seguridad Pública es un claro mensaje de lo que está sucediendo. Hay un Estado debilitado por el propio presidente de la República. Y así que bueno, pues es cuestión nada más de analizar, es cuestión de ser objetivos, de darnos cuenta de que hay un presidente que creo no ha entendido en dónde está sentado y que es un avispero y que pues no se trata de hacer balandronadas, pero se trata de tener una política pública en materia de seguridad que realmente genere confianza y certidumbre para un país que está cansado de todo lo que estamos viviendo. Saldremos de la pandemia, pero los secuestros, las extorsiones, el cobro de piso, las ejecuciones, las plazas de diputados por los diferentes cárteles, eso ahí va a continuar porque no hay una estrategia. Desgraciadamente es una realidad que no podemos dejar de lado. Desde la mañanera dijo Diego Sinue, el gobernador de Guanajuato, Andrés Manuel López Obrador politiza la seguridad en ese estado. El mandatario local habló sobre la liberación de la madre, la hermana y la prima de José Antonio Yepes Ortiz el Marro. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez Vallejo, señaló que la Fiscalía General de la República debió atraer el caso, pero no sucedió, y aclaró que la Fiscalía General del Estado actuó de manera coadyuvante durante el operativo. En una serie de mensajes publicados en Twitter, el mandatario estatal señaló que desde la conferencia de prensa del presidente López Obrador se politiza la seguridad en Guanajuato. Aclaremos las cosas. El fiscal de Guanajuato fue ratificado por el Poder Legislativo en el Congreso de Guanajuato. Estamos en una democracia y pedimos respeto a la autonomía de los poderes y el federalismo, porque el presidente de la República le quiso echar la culpa al fiscal de ahí, de ese estado, cuando era un operativo de carácter federal. Era un operativo en el que debieron intervenir los fiscales federales.
la Procuraduría General de la Fiscalía General de la República, agentes del Ministerio Público Federal. No fue así, pidieron la ayuda de la Fiscalía del Estado. Este caso donde intervino agentes federales, las Fuerzas Armadas, o sea, es algo de carácter federal y el presidente ya descalificó al fiscal general del estado cuando únicamente dice el gobernador fue coadyuvante operativo. Por eso se dio la liberación de la mamá, de la hermana, de la prima, del papá también de El Marro, ya salieron en libertad, y las otras personas que fueron detenidas con ellos, que fueron detenidas también en este operativo, ya salieron en libertad, porque hubo una serie de inconsistencias que no permitieron vincularlos a proceso, pagaron una multa y salieron. O sea, hay mucha incapacidad, sí, pero en este caso hablamos de carácter federal y no como lo que trata de decir el presidente de que la culpa es de la Fiscalía General del Estado. Bueno, a ver, otro tema, la recuperación económica. El presidente aseguró que la recuperación económica de México, luego de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus, será como una V. Pues quién sabe qué clase de V, quién sabe si ya llegamos al fondo, ¿no? Es decir, una súbita caída y después un ascenso rápido. Sí, cómo no, ojalá y así sucediera. Si actúa así como con los criminales, con los cárteles de la droga, imagínense cómo nos va a ir, ¿no? Siempre hablé de una V, dice el presidente, caída, tocar el fondo y salir hacia adelante pronto, dijo el mandatario mexicano en su cuenta de Twitter. Híjole, caray, pues a este presidente ya no le creemos absolutamente nada. Yo creo que va a haber algo más complicado que salir rápidamente de esta recuperación económica que no la vemos tan pronto, sobre todo cuando el Fondo Monetario Internacional ya dijo que vamos a caer 10.5% en el Producto Interno Bruto, que ya no quiere que le digan Producto Interno Bruto, que se mida ahora con el bienestar y la felicidad. Los números son los números, señor López Obrador, hombre, no podemos cambiar eso. No se puede medir lo que México produce para distribuir la riqueza con el hecho de ver si eres feliz o eres infeliz, o estás bien o estás mal. Eso se mide a través de lo que genera el país. La riqueza se mide a través de lo que genera el país, se llama Producto Interno Bruto. No se le puede cambiar de nombre porque no es una decisión propia, son factores económicos mundiales, es un orden mundial. No son ocurrencias como las que él trata de decir, pues, o trata de hacer. No, nunca lo va a conseguir así, ¿no? Bueno, algunos analistas piensan que no va a ser una V, sino una L, que yo creo que es lo más probable, que caímos y que vamos a seguir abajo en el sótano con recesión económica. Afortunadamente, dice el presidente, no va a ser así, se va a cumplir nuestro pronóstico. Pues miren, la verdad es que él dijo, cuando era candidato, que no iba a utilizar a las Fuerzas Armadas, que ya no iban a estar en la calle. Es lo primero que hizo, creó una Guardia Nacional, y en esta etapa de transición saca al ejército para volver a hacer tareas de seguridad. Se supone que el ejército iba a estar subordinada a la Guardia Nacional, que tiene carácter civil, entre comillas, porque no es así, son pura gente de la Marina, de la Sedena, y ahora sacó a todo el grueso del ejército para seguir cuidando las calles, coordinados, no subordinados a un orden civil, y que por eso se ha interpuesto un recurso de una controversia constitucional para echar abajo el decreto del presidente de la República en cuanto al funcionamiento de las Fuerzas Armadas o las tareas que va a realizar las Fuerzas Armadas dentro de la población civil, y que debería de estar supuestamente subordinada a la Guardia Nacional, que tiene una jerarquía civil, pero que no es así. Y entonces hay una serie de incongruencias que están sucediendo en este país que no terminan de entenderse,
porque se dice una cosa y se hace otra. Lo cierto es que tenemos a un presidente que no coordina lo que está haciendo, un presidente debilitado totalmente en 1 año 8 meses y que ya está pensando en dar un mensaje cuando se cumplan 2 años que se ganó la presidencia de la República y que ya está pensando en dar el grito de independencia, que no importa que haya pandemia, o sea, una serie de disparates que no terminan de entenderse, y luego se va a ir a los Estados Unidos a servir de bufón a Donald Trump. O sea, hay muchas cosas en una visita de Estado que ya se sabe que no es una visita de Estado. Una visita de Estado tiene ciertos protocolos, incluso van al Congreso, se queda en la casa Blair, si no mal recuerdo así se llama, está frente a la Casa Blanca. Hay una serie de mensajes que se tienen que dar cuando es una visita de Estado. Ya se lo dijo Bernardo Sepúlveda Amor, es un embajador emérito de nuestro país en los Estados Unidos. No es una visita de Estado como la quiso hacer ver el presidente de la República, es una visita oficial en la que va a ir a servir de bufón, tanto que criticó a Peña Nieto, para ahora servir de bufón el presidente a Donald Trump para ganar para intentar reelegirse como presidente de los Estados Unidos. En eso vino a terminar López Obrador, en un bufón de Donald Trump. ¿Y cuánto va que vamos a salir terminando pagando el muro fronterizo? Vamos. Hay muchas cosas que están mal en este país con Andrés Manuel López Obrador. En fin, bueno, pausa y regresamos. Saludos a Ranulfo Fentanes. Gracias, contador, por estarnos viendo. A Chucho Mon, hombre, caray. Saludos a Chucho Mon. Y a todos los que nos están viendo el día de hoy. Muchas gracias por permitirnos la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias. Hacemos una breve pausa y regresamos para seguir platicando de algunos otros temas más. Regresamos. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por permitirnos seguir llegando hasta la comodidad de sus hogares, en donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias por hacer clic en este espacio. Bueno, Veracruz atraviesa un grave momento. No nada más es la pandemia que cobra vidas, estamos hablando quizás como, no sé, ya hasta perdí la cuenta cuántos llevamos aquí en el estado de Veracruz. Llevamos ya una buena cantidad, quizás como unos, hablamos de 1,000 y tantos aproximadamente, creo yo, si no mal recuerdo, 1,200, vamos a tener el dato correcto en un momento. Es mucha la gente que ha fallecido a causa... 1,330 y tantos fallecidos, 1,335 fallecidos, y confirmados 8,662. Más de 8,000 casos confirmados, y la verdad que es algo muy grave lo que estamos viviendo. Es la pandemia que cobra vidas, y es la pandemia que pareciera ser que trae una complicidad con la delincuencia organizada en ver quién causa más bajas. Porque fíjese que el estado de Veracruz atraviesa un momento crítico, un momento grave. Digo, la verdad que a veces es difícil de explicar, pero últimamente se han recrudecido los homicidios, los asesinatos, la violencia. Es algo lamentable lo que estamos viviendo en la zona sur, es algo muy muy difícil lo que vivimos en Coatzacoalcos. Hoy nos enteramos, todos los homicidios, toda la gente que muere, es de verdad lamentable, es terrible. Más allá de a qué se dediquen o qué hacen, digo, sinceramente, es algo pues muy muy difícil, que no debería de estar sucediendo. No se alcanza a comprender en muchas ocasiones esto. La realidad es que manda muy mala señal a cualquier inversionista, a cualquier gente que quiera poner un negocio, más allá de lo que está sucediendo con el cierre de negocios también por causa de la pandemia. Pero este Veracruz que sigue tiñéndose se tiñe de sangre todos los días. Hoy nos enteramos, no hace mucho, de el asesinato de la rectora de la Universidad de Valladolid, Guadalupe Martínez. Fue asesinada la mañana de este lunes en el interior de la casa de estudios ubicada en la capital del estado, Jalapa. Imagínese usted, en Jalapa, ahí donde está el gobernador, donde está la fiscalía, donde está la Secretaría de Seguridad Pública, sede de los poderes del Estado, el Congreso del Estado. Los primeros reportes indican que después de las 9 horas, 2 sujetos no identificados se introdujeron en las instalaciones de la universidad y agredieron con arma de fuego directamente a la catedrática, lo que generó una intensa movilización policíaca. Se montó un operativo vía terrestre, vía aérea, para localizar a los agresores, quienes tras realizar varios disparos en contra de la víctima, abandonaron el inmueble. Se hablaba de un intento de asalto, ahora se habla de una agresión directa, y bueno, hasta el momento no se reportan detenciones. Guadalupe es hija de Agustín Martínez Rivera, quien fuera el dueño de la Arena Jalapa y del tiradero de basura Briones, allá en la capital del estado. La violencia contra las mujeres ha sido enorme. Nos ubicamos dentro de los primeros lugares en el delito de feminicidios. Se ha recrudecido en los últimos días. Durante la noche del viernes y sábado, aquí en Minatitlán tuvimos a una mujer que fue asesinada también,
pero de la noche del viernes al sábado han sido 3 mujeres que fueron asesinadas en distintos municipios de la entidad. Uno de ellos fue aquí en Minatitlán, en la zona norte, que se vivieron otros homicidios, y ahora en la capital del estado. Muy lamentable lo que estamos viviendo, se condena terriblemente este hecho. Esperemos que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández y Adams, se ponga las pilas, realice una investigación, pues como todas las investigaciones que deberían de ser cuando se comete un hecho de tal magnitud o algún otro hecho delictivo, investigarlo detenidamente. Esperemos que den con los responsables de este crimen. Ya la fiscal Verónica Hernández informó que de manera inmediata se instruyó al personal de la Policía Ministerial y de la Dirección de Servicios Periciales a realizar las diligencias e investigaciones correspondientes en el caso del homicidio de la rectora de la Universidad de Valladolid en Emiliano Zapata la mañana de este lunes. Es muy, muy lamentable lo que estamos viviendo, sinceramente, y bueno, ojalá y se esclarezca este hecho que pues sí lastima a la sociedad veracruzana. Bueno, no se trata de rescatar a empresarios, es una parte muy importante que tiene que ver en materia económica lo que hoy estamos viviendo. Se trata de que son los empleados los que se verán beneficiados cuando se busca mantener sus fuentes de empleo. La gente a veces se equivoca esto porque dice, oye, pero los empresarios tienen mucho dinero y que ellos deben de sostenerse. Y los empresarios también tienen gastos, los empresarios también tienen familia, los empresarios también pagan impuestos, pagan luz, pagan agua, pagan nómina, pagan cuotas obrero patronales. Y bueno, aquí el fondo se trata de rescatar a los empleados en una economía en la que estamos muy mal. Dicen, por ejemplo, tras 22 años, el restaurante Las Coronelas, por ejemplo, ahí en Jalapa, aquí también estamos viendo varios casos de cierre de negocios, ¿eh? No cree usted que aquí estamos bien en Coatzacoalcos. Ojalá pongamos por ahí algunos negocios que están cerrando, que la verdad sí da tristeza, porque hay varios negocios que pues definitivamente no han podido sostenerse y han tenido que cerrar. Por ejemplo, este restaurante La Coroneles en Jalapa quiebra por la pandemia. Gobierno no entiende el papel de los patrones. Por ejemplo, el dueño Ernesto Aguilar dice que lamenta que el gobierno no entienda lo que está sucediendo. No somos riquillos, personal ahora desempleado enfrentará las dificultades. Y es que mire usted, los negocios en algunos municipios como en el de Coatzacoalcos, donde estamos en focos rojos, no pueden abrir, en negocios que no son esenciales según, ¿no? Pero si estos negocios que no son esenciales no pueden abrir o abren y llegan y les obligan a cerrar, los empleados tienen que ir a su casa. No hay dinero para pagarles su empleo, su nómina, su salario. Los obligan prácticamente a cerrar y a ya no volver a abrir porque el gobierno tampoco les está apoyando o ayudando. Por eso no se trata de rescatar a los empresarios, se trata de ayudar a los empleados conservando su empleo. Cuando ayudas al empresario a que siga sosteniendo la fuente de empleo, estás garantizando el trabajo de los empleados. Y mucha gente entiende que rescatar a los empresarios es hacerles un favor. En realidad se trata de que los empleados no pierdan su empleo. Dice, por ejemplo, Minerva Salazar, una mujer que
que desde el primer día, hace 22 años, atendió al primer cliente de Las Coronelas, y que hoy, debido a la crisis económica generada por la pandemia, han tenido que cerrar sus puertas. Me voy triste, pero también muy agradecida, porque aquí hice grandes a mis hijos. Pudieron estudiar, sacaron su pequeña carrerita, salieron adelante, y le doy gracias a Dios porque me voy bien, lo dijo una empleada de ahí, una persona que ahí atendía en este lugar. Hay otros lugares, lo mismo está sucediendo, les están cerrando su negocio. El dueño de Las Coronelas, durante la cena de despedida que el dueño Ernesto Aguilar Yarmuch ofreció a sus empleados como agradecimiento este 28 de junio, una despedida que hizo ya el dueño, en el número 69 de la avenida principal de Las Trancas, entre los límites de Jalapa y Emiliano Zapata. A doña Minerva se le quebró la voz al saber que este restaurante, que fue siempre como su lema promocional, lo decía, de Las Trancas, el primero, ya no podrá atender a sus comensales. Cierra este restaurante tradicional allá en Jalapa, en Las Trancas, ubicado ahí en Las Trancas. Y así, muchos negocios aquí en Minatitlán, en Coatzacoalcos, en varios municipios se están cerrando, porque incluso hoy vimos, por ejemplo, esta guarachería en pleno centro de la ciudad, cómo fue obligada a cerrar cuando llegaron los de la Secretaría del Trabajo, la COFEPRIS y Protección Civil. Llevaron a cabo operativo de cierre de negocios no esenciales, pero realmente no saben cómo van a sobrevivir los trabajadores que se quedaron sin empleo, los dueños que sostienen a duras penas a los trabajadores o a su propio negocio en tiempos normales. Ahora con esto, de verdad, va a haber mucho desempleo aquí en Coatzacoalcos. Si usted tiene un empleo, cuídelo lo más que se pueda. Se va a poner muy dura la situación aquí en Coatzacoalcos y en toda la zona sur. Esta guarachería ya fue prácticamente obligada a cerrar en el centro de Coatzacoalcos. Se llevó a cabo un operativo para el cierre de negocios no esenciales, debido a que se continúa con el semáforo rojo por la pandemia del coronavirus. Este operativo fue realizado por la Secretaría del Trabajo, COFEPRIS y Protección Civil. Así que, bueno, es parte del seguimiento de las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud, pero le pegan en la torre. No se van a morir por el virus del coronavirus, la gente se va a morir de hambre, la gente se va a ver obligada a realizar otro tipo de actividades, quizás pues de una manera no muy legal, no lícita. ¿Cómo cree usted que esta gente, en muchos casos jóvenes, padres de familia, qué van a hacer para llevarle de comer a sus hijos, a la esposa, a los niños que incluso en muchas ocasiones todavía son pequeños, que necesitan de su leche, de su pan? Se van a ver obligados a cometer actos delincuenciales, y en muchos de los casos mucha gente de esta será reclutada por la delincuencia organizada. Yo creo que esto es muy grave, hay que decirlo, de verdad lamentable que tampoco se tenga la ayuda del gobierno para poder ayudar a los negocios a no cerrar, y si los obligan a cerrar, al menos que existiera el apoyo para poder sostenerse y cuidar el momento en que puedan regresar a sus empleos y que ese negocio pueda seguir caminando, seguir funcionando. Es lamentable, por ejemplo, también es cierto que hay muchos bares y cantinas que no son esenciales para seguir abiertos, pero déjeme decirle que hay mucha gente que vive de las propinas. Los meseros, los que atienden el bar, son gente que vive de las propinas. Yo creo que se tendrían que implementar medidas en las que, por ejemplo, no hubiera cercanía, igual en algunos restaurantes donde venden bebidas alcohólicas o que venden cervezas, también están cerrando.
Y esto es lamentable porque se pueden implementar otro tipo de medidas sanitarias, por ejemplo, uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial a la hora de entrar, guardar una sana distancia o una distancia entre mesa y mesa, y yo creo que de esta forma se podría hacer algo. Por ejemplo, esta guarachería de Coatzacoalcos que acaba de ser obligada a cerrar, podría tener un control para el acceso de los clientes. De por sí está llegando muy poca gente a realizar alguna actividad para comprar algo. Y bueno, la verdad es que sí, es lamentable que por otro lado no exista una real conciencia de las autoridades, pero que tampoco les apoyen para tener este negocio disponible cuando regresen a las actividades normales. ¿Cuándo regresaremos a las actividades normales? Yo creo que esto va a ser ya prácticamente imposible y depende de nosotros cuidarnos, ir a comprar, hacerlo con nuestro cubreboca. Usted puede realizar sus actividades, yo creo que se puede realizar, pero siguiendo las medidas preventivas, porque sabe, usted no puede quedarse todo el tiempo tampoco en su casa, porque si usted vive al día, ¿cómo le va a hacer? Nosotros, un servidor vive al día, vive de esto, tengo que venir a trabajar, tengo que venir cuidándome, tengo que tomar mis medidas sanitarias, lavarme constantemente las manos, mi cubreboca que tengo preparado al salir de terminar mi transmisión, mi gel antibacterial que cargo siempre. En fin, son varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hablamos de la tienda de aquí del centro o varias tiendas como Coppel, sin que suene a comercial, pero a la entrada te echan gel. ¿Qué tan esencial es la tienda comercial Coppel? Dígame usted. Yo quisiera que usted me dijera qué tan esencial es la tienda Coppel, donde venden televisión, donde venden bicicleta, donde venden ropa, donde venden zapatos, donde venden celulares. Dese cuenta nada más lo que le estoy diciendo. O sea, ahí, en todo caso, también tendría que haber un cierre, pero no se está haciendo. Lo que sí hace el personal, y eso está muy bien, es que a la hora que van a entrar, le echan gel a la gente y le obligan prácticamente a que usted lleve su cubreboca. Y eso está bien, porque hay mucha gente que trabaja allí y si cierran ese negocio o lo obligan a cerrar, hay gente que no va a tener un salario por más que diga el gobierno que están obligados a pagarles, pero los empresarios no van a poder aguantar otro mes cuando ya llevamos 2 meses, 2 o 3 meses en total. Es imposible. ¿Qué tan esencial puede ser, por ejemplo, las casas de empeño? Y están abiertas. Yo creo que es cuestión de razonamiento y es cuestión de analizar lo que está sucediendo. Atravesamos un muy mal momento en general. Bueno, ahí lo dejo a su propio criterio. Muchas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado, gracias por habernos permitido platicar con ustedes durante este tiempo. Nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde, excelente lunes. Hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.